Está con nosotros nuestro primer invitado, Sebastián López, es el secretario general de la Unión Judicial de San Juan. Bienvenido a Redacción San Juan. Bueno, Sebastián. Muchas gracias, un placer, la verdad, estar acá. ¿Tienen cláusula gatillo ustedes también, Sí, Sebastián? sí. Nosotros tenemos prácticamente de siempre, digamos, el mismo acuerdo salarial que se llega con los empleados, con los demás empleados públicos. Nosotros Claro. también somos empleados públicos, no participamos en la paritaria con el gobierno por la autonomía, la autarquía que tiene el Poder Judicial de San Juan respecto del manejo de sus fondos. Entonces, pero la mayoría de las veces, por costumbre ya, se ha aplicado exactamente la misma pauta salarial que los demás empleados estatales. Bien. En algún y momento... ¿Y les están cumpliendo tal cual como Tal cual, Ejecutivo? los mismos plazos, exactamente el mismo día. La verdad que en eso íbamos bien. Nosotros a principio de este año logramos algo muy importante para nosotros, que fue una modificación en el presentismo. Una modificación, el presentismo se iba, con los aumentos de este año, se iba casi a 4.700 pesos, algo que nos parecía, claro, nos parecía muy alto para lo que significa, ¿no?, el presentismo para los empleados, más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, veníamos desde hace tiempo pidiendo que se redujera el presentismo. Logramos esa reducción a 2.800 pesos y lo que se sacó, digamos, el resto fue a parar a la compensación jerárquica y al sueldo básico. En un No lo perdieron, no lo perdimos, no. En un 60 y en un 40% de los respectivos ítems. La verdad que eso fue un logro importante. También comenzamos con una equiparación gradual a los sueldos de la justicia federal, cosa que también era un reclamo que venía histórico del sindicato, y se logró este año comenzar con un 10% este año a cuenta de futuros aumentos, ¿no? en ese concepto, digamos. ¿La expectativa es en algún momento llegar a equiparar a los sueldos de la justicia federal? La equiparación, digamos, al 100% prácticamente no puede hacerse, porque no existen los mismos cargos en los mismos bien. escalafones. Bien. O sea, hay que tomar cargos testigos, y bueno, no tenemos los mismos escalafones, entonces Claro. es difícil hacer una equiparación cargo a cargo. Sí, comenzar con estas equiparaciones graduales ha sido algo que es muy importante, trabajar en que año a año vayamos acercándonos lo que más podamos a los sueldos de la justicia federal. Bien. En la inteligencia de que, a igual remuneración, igual tarea. Esto es un principio constitucional. Hacemos exactamente el mismo trabajo que la justicia federal y estamos cobrando ahora un 50% menos que los empleados de la justicia federal. Así que en esa inteligencia fue que lo solicitamos, ¿no? ¿Qué posición tiene el sindicato con respecto a los concursos famosos que han sido tan criticados en su momento? Los concursos de ingreso, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no estamos legitimados como para defender de alguna manera a quienes todavía no ingresan al Poder Judicial. Sin embargo, entendemos que tiene que ser un concurso que tiene que ser transparente, que tiene que haber igualdad de oportunidades y todas esas cuestiones. Entonces, no podemos estar ajenos a tener esa opinión, ¿no? Pero sí, siempre tenemos que tener en cuenta que quienes ingresan a tribunales sí pueden ser nuestros representados, al menos en lo que es el derecho colectivo, porque la afiliación no es compulsiva, es una afiliación totalmente voluntaria la que tenemos en el sindicato. Así que bueno, sí, nosotros estamos muy al pendiente de lo que es la carrera judicial y el sistema de ascenso de los empleados, que es donde varias veces hemos realizado cuestionamientos, porque bueno, hay pocos cargos. Cuando se produce un ascenso, la verdad que el empleado está todo el tiempo esperando que venga un ascenso,
por una cuestión lógica, tenemos, la vida es corta, la verdad que muchas veces los empleados ven que se pasa la vida, que están prontos a jubilarse y resulta que su carrera judicial estuvo estanca. Entonces esa cuestión es algo que nos preocupa mucho y que tiene que tener un tratamiento urgente para darle más movilidad a la carrera judicial con la creación de cargos nuevos, que es lo que nosotros venimos proponiendo desde junio del 2017, con un proyecto que presentamos de creación de nuevos cargos. Por ejemplo, en tribunales pasa algo muy paradójico, que es que, te voy a poner un ejemplo de los más claros, ¿no? Tenemos el cargo de jefe de choferes, pero no tenemos el cargo de chofer. Bien, o sea, ¿jefe de quién? Claro. Bien, entonces, la mayoría de los choferes de tribunales, que no tienen un régimen que cubra todas las necesidades que debe tener un chofer o que los ampare ante un accidente, por ejemplo, como sí tienen otras provincias, nosotros venimos pidiendo eso, la creación del cargo, no solo por lo salarial y no solo porque la cuestión del cargo es importante en la protección también de los derechos, claro, y de la actividad que realizan dentro del Poder Judicial. Lo mismo pasa con el electricista, lo mismo pasa con el oficial de justicia, por ejemplo. O sea, tenemos un montón de empleados que son, 32 para ser exacto, que son escribientes mayor, jefe de despacho, con funciones de oficial de justicia, pero el cargo de oficial de justicia son los que no notifican, existe. ¿no es cierto? Los Exactamente, los que sí, notifican, hacen medidas, secuestros, embargos, desalojos. Es una función importante. Es una función que inclusive, cuando hay algún cuestionamiento por parte de los abogados, estos oficiales de justicia son llevados a través de denuncias o de planteos de redargución de falsedad, que son planteos que se hacen a funcionarios públicos. Claro. A ver, un escribano es pasible de un planteo de redargución de falsedad. Entonces, ¿cómo es posible que no esté reconocido ese cargo dentro del Poder Judicial? Estas cuestiones... Ese cargo no existe. No existe el cargo, existen las funciones. A ver, es escribiente con funciones de oficial de justicia, pero si no existe el oficial de justicia, tampoco existen las funciones. Me parece que hay que llamar las cosas por su nombre y de una vez regularizar esta cuestión que pasa dentro del Poder Judicial también con los veedores judiciales. Pocas provincias tienen veedores judiciales, que son, digamos, el funcionario público del Poder Judicial que tiene que acompañar a la policía a un allanamiento y garantizarle a la persona que se le va a hacer el allanamiento que la policía cumpla bien con su trabajo. O sea, tampoco es un trabajo menor, tampoco está regulado como debería estar regulado. Entonces, hay muchas cosas en ese sentido que nosotros venimos proponiendo desde junio del 2017, perdón, la creación de esos cargos, la creación de cargos nuevos en los escalafones, en todos los escalafones, tanto de funcionarios como de administrativos y técnicos, también como ordenanzas. Es muy importante para nosotros eso porque le da movilidad y le da certeza también a los empleados de cuáles son las tareas que tienen que realizar dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿eso se hace por ley o con una acordada de la Corte? La Corte tiene la facultad de reglamentar toda la actividad dentro del Poder Judicial por la Constitución. Entendemos que se hace en algunas cosas y esperamos que se haga para lo que significa reglamentar los derechos y las obligaciones también de los empleados. ¿Y altera el presupuesto? Sí, el presupuesto, la Corte tiene como mínimo el 6% de la coparticipación. Y eso, bueno, está la autarquía, la Corte tiene la facultad de presentar un presupuesto a la legislatura, que es lo que ha pasado hace poco. Digo, creando estos cargos, modificando lo demás, haciendo manual de funciones y todo eso, ¿puede alterar el presupuesto de la Corte? Por supuesto, es muy probable, casi todo, digamos, depende del presupuesto en el Poder Judicial. Bien. Pero vemos que hay una intención de la Corte en cambiar muchas cosas. Uno de los ejemplos claros es Flarancia, es el Centro Anivi, son organismos que se han creado, sí, con partidas presupuestarias extras. Flarancia está funcionando. Flarancia, ¿no?, está funcionando bien. Sí. Nosotros como sindicato tenemos algunos problemitas con algún funcionario que
que está haciendo política en contra del sindicato, y la verdad que es medio bien. flojo, pero bueno, los funcionarios de flagrancia creo que tienen suficiente tarea Sí, como para ocuparse del dedicarse a lo sindicato. jurisdiccional y no a la política gremial. La verdad que está bastante flojo el funcionario, pero bueno, en ese sentido Flagrancia funciona muy bien, está dando respuesta a la sociedad. Me parece que es algo muy importante, y el centro ANIVI también es algo inédito que pasé aquí en San Juan, entonces entendemos, y es una de las pocas provincias que tiene un centro ANIVI y que contemple realmente la situación de los niños que son vulnerados o que están en estado de vulnerabilidad. Y la verdad que hemos estado hablando con Sergio Cunio, hemos ido a visitarlo como sindicato institucionalmente. Hemos visto todas las instalaciones, está funcionando bien, así que es importante que si la Corte tiene los recursos o partidas presupuestarias extras para hacer esas cuestiones, no puede decir que no tiene para solucionar problemas que también son para el mejor servicio de justicia, ¿sí? No solo hay que ver las cosas, las cuestiones individualmente, lo que en Flagrancia ANIVI, sino en forma integral todo lo que va a ser sin duda un mejorar el servicio de justicia, porque la verdad que los empleados estamos trabajando, no se trabaja en todos lados como se trabaja en Flagrancia ni como se trabaja en ANIVI, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura son muy distintas entre sí. Te iba a preguntar si los empleados están de acuerdo con el traslado de la ciudad judicial, irse a Chimbas, cómo les va a impactar. La verdad, sí, hay que acomodarse, ¿no? Hace unos cuantos años nosotros planteamos, inclusive hicimos una denuncia a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, donde se vinieron y se hicieron inspecciones en los edificios. Los juzgados laborales se descubrió bueno, bastante que exactamente el primer juzgado de familia y el segundo juzgado de familia realmente trabajan en condiciones que no son bajo ningún punto de vista las condiciones que marca y los requisitos que marca la ley de higiene y seguridad, o sea, directamente no cumplen. Se trabaja en la mayoría de los edificios en escritorios que forman laberintos. Estamos en una ciudad que varios sustos nos da todos los días, y bueno, la verdad que para un temblor estamos complicados. Exactamente. Entonces, el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea que trabajen en el Poder Judicial, o ya sea el justiciable que viene a una audiencia o que viene y que tiene algún problema de discapacidad y que muchas veces se lo tiene que atender en un café, porque no puede ingresar al edificio. La verdad que entonces hay dos polos acá que bueno, que nosotros estamos buscando soluciones a través de la mesa de diálogo. Hay accidentes laborales que tienen que ver exclusivamente con fallas de infraestructura, donde tenemos compañeros que están atravesando situaciones de alguna quebradura o alguna cuestión que la verdad que nos preocupa bastante, nos ocupa en el tema, porque en todos esos casos nosotros hemos actuado como corresponde, como sindicato, hemos hecho la denuncia a la Corte para que se establezcan las responsabilidades y la forma de prevención de futuros accidentes, porque la verdad que es un riesgo inminente en algunos lugares este tema de la infraestructura. En ese marco, la verdad que vemos que hay intención de la Corte en mejorar algunas cosas. La ciudad judicial es algo que para nosotros es sumamente importante, donde va a haber espacio para el estacionamiento. El estacionamiento en tribunales siempre fue una cuestión de discusión, porque hay estacionamiento para algunos dentro de los edificios. Antes, en el edificio 9 de julio, se había habilitado solamente para funcionarios y o algún empleado con algún tipo de llegada. Y bueno, la verdad que todos los demás debemos pagar estacionamiento. Entonces, eso, muchas otras cosas más, lo que te digo de la seguridad, de los accesos, de las salidas de emergencia y todo eso, para nosotros es muy importante que se cree la ciudad judicial. Pero estamos hablando mínimo 15 años. 15 años. Entonces,
nosotros en ese transcurso de tiempo, ¿Qué nosotros hacemos? ¿qué hacemos? Hay cuestiones que abordar que son urgentes para la seguridad de los trabajadores, que debe ser primordial. La circulación de los presos junto a los abogados. Exactamente, sí. el nuevo edificio prevé directamente que en los ingresos no va a haber, en el ingreso al edificio no va a haber comunicación entre los empleados y los abogados, no va a haber, ¿Y se los ingresa detenidos? y los detenidos, se ingresa totalmente por vías distintas, el estacionamiento de los empleados está totalmente separado del estacionamiento del público en general. Ajá. Se prevé oficinas de bancos, de empresas del Estado, por ejemplo, de OCE, de todo, para que se pueda facilitar, digamos, tener todo en el mismo edificio. Prevé salas de lactancia, prevé todo. Bien. La verdad que... Pero va a haber que esperar un poquito. Y sí, no sé si lo iremos a ver, pero bueno, no sé si va a estar en el sindicato, pero bueno, esperemos que quien esté pueda, la verdad que ver el beneficio. Me parece que es muy importante, tampoco está tan lejos de la ciudad. Hoy todas las distancias se están achicando con el centro, vemos el crecimiento de los departamentos, Rivadavia, Rawson, Posito, hace que cada vez se esté más cerca del centro. Eso, y creo que tampoco es un perjuicio para los abogados, no es un perjuicio mayor al que tienen hoy. Hoy los abogados tienen que recorrer todo el centro en la mañana, tienen un vencimiento a las 9 en el 8º juzgado civil y a las 9 también tienen un vencimiento en el 3er juzgado civil que está a 10 cuadras. Entonces, la verdad que la situación del abogado en este momento creo que es peor a lo que podría llegar a ser dentro de 15 años en un centro judicial que contemple la unificación de todos los lugares. Así que bien, es muy interesante. Yo quería preguntarle, porque en estos últimos tiempos se viene hablando mucho del desprestigio que tiene la justicia en general. Si bien la mayoría, especialmente del sector político, hace foco en Comodoro Pi, la justicia federal, también afecta a toda la justicia en general. ¿Ustedes cómo lo ven a eso, desde la óptica de los empleados? Es algo la verdad que creo que merecido, digamos. El desprestigio de la justicia viene de hace muchísimo tiempo y hay que trabajar muy fuerte en eso. Nosotros somos conscientes que nosotros somos actores de la justicia y tenemos también una responsabilidad muy grande como empleados en trabajar en eso. Entendemos que depende más de quienes tienen la conducción de los poderes judiciales, provinciales, Claro. Porque creo que esto no solo se cambia a nivel nacional, esto tiene que ser algo una iniciativa que se debe tomar en cada poder judicial de cada provincia para ir marcando ese cambio y darle respuesta a la sociedad. Por eso te decía recién el tema de Flagrancia y el tema de ANIVI. Son dos organismos que están funcionando muy bien y que dan una respuesta inmediata a la sociedad. Bueno, tenemos que hacer eso con todo, porque la gente, y en esto me vas a dar pie o yo me lo voy a buscar al pie para ingresar en un tema también que a nosotros nos preocupa, y es que genera, la sociedad está esperando la resolución de su conflicto. Claro. La resolución del conflicto está en manos de los jueces, ¿sí? Sabemos que los empleados tenemos todo el proceso a cargo, el proceso tanto en un juicio penal como en un juicio civil. Y en un juicio civil está la diferencia que es, hay una instancia privada a pedido de parte, entonces también las peleas entre las partes y entre los abogados implican una demora que va a hacer que, pero últimamente, de las últimas noticias, lo que genera también la polémica en la sociedad es el fallo del juez. Totalmente. Hemos tenido algunas veces algunas polémicas recientes sobre algunos fallos, y la verdad que es eso lo que genera la discusión y lo que genera la disconformidad por parte de la sociedad. Y ahí los empleados no tienen nada que ver. Entonces,
ahí vamos. Resulta que nosotros tenemos un régimen de horario, que también tienen los funcionarios. Tenemos un régimen de trabajo que no está regulado, un régimen de trabajo que nosotros tenemos que hacer lo que diga el secretario. Porque no hay un manual de funciones, porque no hay... Se nos exige ahora, se están aplicando normas de calidad, estamos trabajando, todos los empleados de tribunales, estamos trabajando en normas de calidad, donde hay algunos juzgados que han ganado premios, como es el juzgado de paz de Chimba, aprovecho para felicitar a los compañeros de Chimba, pero en lugares que no tienen el mismo contexto. Chimbas tiene un contexto bastante favorable, con un edificio nuevo, con un montón de cosas que hacen que pueda certificar normas. Ahora, estamos trabajando todos los organismos, la mayoría de los organismos en certificar normas. Pero, por ejemplo, no va acompañado eso de la promoción de los empleados, de ascensos que tengan movilidad, de una carrera judicial óptima para el trabajador, que les reconozca. El certificar normas implica un trabajo más para el empleado, de llenado de planillas, de reuniones, de capacitaciones, de quedarse después de hora. Y sin embargo, a los empleados, algunos que llegan un poco tarde, unos minutos tarde en el mes, se les ha descontado, a algunos se les ha llegado a descontar hasta 11.500 pesos, que es más de la mitad de su sueldo. La verdad que en esas circunstancias nosotros vemos un trato totalmente desigual, con muchos funcionarios que no cumplen con el horario que establece la Ley Orgánica de Tribunales y que en ese sentido tienen el mismo régimen de horario que nosotros, salvo que pueden llegar hasta las 7:15, pero no se los controla. Entonces vemos que hay un trato desigual sobre los empleados que tenemos, suma de actividades, suma de responsabilidades, con calidad, calidad implica estar sujeto a auditorías permanentes de una oficina recientemente creada de calidad por parte de la Corte, a estadísticas, a un montón de cosas que nos exige cumplir mucho más y que nos implica un trabajo más de realizar esa estadística, claro, porque la estadística no se da sola. Entonces vemos que hay un trato desigual en ese sentido y esperamos que la Corte tome carta en el asunto, cumpla con controlar a los funcionarios que cumplan con el horario. La verdad que es más lógico que cumplan ellos con el horario, porque ellos tienen una responsabilidad jurisdiccional en el juzgado. Seguro. Y la verdad que todo eso vemos que hay una persecución sobre si el empleado llega a 5 minutos, si se le enfermó, si tiene 5 hijos y se acabó todas las licencias en el mes por cuidado de familiar enfermo. Hay contemplaciones que hay que tener. Estamos en una época crítica, sobre todo para los empleados. Sí. Los empleados sufrimos un poco más la crisis que los funcionarios y los magistrados, ¿no? Bueno, Sebastián, nosotros le agradecemos muchísimo la visita a nuestro programa, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por haber participado. Muchas gracias, Claudio, muy amable. No va a ser la última vez, ¿eh? No, por supuesto.